Los tres casos que más sufre el emprendedor sería la abrumación o el estancamiento, el agotamiento emocional, que es el burnout, y la lucha constante, como que sienten que no avanza. No le puedes decir al guerrero, baja tu espada. Él quiere tener su espada y su escudo aquí, vamos hacia adelante. ¿Cómo hacemos que el guerrero se haga a un lado y escuchemos al que está atrás de él? Imagínate desafiar a tu propia familia y tus creencias hacia esas lealtades familiares. Obviamente es muy difícil. Jorge, creo que ya sé qué hacer, pero no puedo. Decía Naval Ravikant, al final tienes que salvarte a ti mismo. Con el cambio de uno es que habilitas a otros de que sí se puede. Porque cuando tú quieres hacer algo diferente y te dicen que no puedes, es porque ellos no lo hicieron y no se atrevieron. Entonces tú tienes que habilitarlos y decir sí se puede. Es importante no confundir qué es terapéutico, porque hay personas que dicen no, que lo voy a hacer terapéuticamente en mi casa, en mi cuarto a solas. Eso no es terapéutico. Terapéutico involucra un acompañamiento, una metodología, involucra a alguien experto en salud mental o que tenga estudios en psicología, psiquiatría, medicina, enfermería o un contexto que te pueda apoyar en eso. Bienvenidos al podcast de Nico Orellana. Mi invitado de hoy es Jorge Elizondo, licenciado en Ciencias de la Psicología de la Universidad de Texas y certificado en terapias asistidas por psicodélicos de la Universidad de Naropa en Boulder, Colorado. Y conversamos principalmente de tres cosas. Lo primero, ¿qué son los psicodélicos? 2, ¿qué tipo de protocolos existen? Los riesgos y los beneficios involucrados. Y 3, ¿cómo sacarle el mayor provecho a tu terapia? ¿Y por qué quise hablar de psicodélicos? Porque primero, se está legalizando en muchas partes del mundo. Y segundo, creo que tienen el potencial de tratar condiciones que la psicología y la psiquiatría no han logrado solucionar, como depresión, ansiedad, desórdenes alimenticios y muchos más. Pero antes de seguir, además quiero leer un aviso que para mí es muy importante. Las plantas y compuestos mencionados en este podcast son ilegales en muchos países y su posesión puede conllevar severas penas criminales. Nada de lo expresado en este podcast constituye consejos médicos ni debe interpretarse como una recomendación para el uso de psicodélicos. Existen serios riesgos legales, psicológicos y físicos. Los psicodélicos no son adecuados para todos. Pueden exacerbar problemas emocionales y en casos muy raros han ocurrido fatalidades. Los psicodélicos tienen potencial, pero hay que hacerlo bien. Y por eso quise hacer este podcast. Pero antes de seguir, quiero agradecer a nuestro auspiciador Flycrew. Si tienes un conocimiento que quieres vender como cursos, talleres, membresías, comunidades, entra a flycrew.com, créate una cuenta y con mi socio te ayudamos a diseñar tu oferta soñada para que la tecnología, las páginas web, las pasarelas de pago no sean un impedimento para vivir de lo que amas. Pero volvamos al podcast. ¿Quién es Jorge Elizondo? Jorge Elizondo es una marca personal de retiros de transformación psicodélica. Es una marca también que nos ayuda a informarnos, educarnos sobre qué es y qué no es la transformación psicodélica, ¿no? Parte de principios de terapia psicodélica. Perfecto. ¿Y qué es una terapia psicodélica? Bueno, la terapia psicodélica es un marco de trabajo donde se usan los psicodélicos para mejorar la salud mental o que sea un tratamiento alternativo innovador para la salud mental, para crear un impacto positivo, para tratar temas como PTSD, trastorno de estrés postraumático, depresión, ansiedad, etc., ¿no? Entonces la terapia psicodélica es solo un formato de los muchos formatos que existen para trabajar con estas sustancias. Ok, y entonces vamos a ver, ¿qué son estas sustancias? ¿Qué son los psicodélicos? Los psicodélicos, de acuerdo a su origen, la palabra psique viene siendo mente o alma, y delos viene siendo la manifestación de ella. Entonces, de una otra manera, psicodélico es un término acuñado por Humphrey Osmond que significa la manifestación de tu mente, la manifestación de tu alma o la manifestación de tu inconsciente. Entonces, estas sustancias nos permiten acceder a nuestro inconsciente de una manera antes inimaginable. El doctor Robin Carhart Harris, que es uno de los más grandes expositores de este nuevo renacimiento psicodélico del Imperial London College, él habla sobre que estas son autopistas para tu inconsciente. Ok. ¿Y por qué? Tú hablaste de un renacimiento. ¿Por qué hubo como... ¿Qué pasó antes? ¿Por qué renació? ¿Por qué se dejó de hablar de psicodélicos por tanto tiempo? Todo depende de qué tan atrás nos vamos, ¿no? Vamos al comienzo, a los años 60 probablemente. No, hay mucho más atrás. Digamos, si nos vamos más atrás, todavía hay un uso ancestral de estas sustancias. También estamos hablando desde la cultura griega con los misterios eleusinos y el telesterio, donde personas como Pitágoras, Sócrates, Marco Aurelio, Píndaro hacían estas experiencias psicodélicas de trascendencia como prácticas de renacimiento. Y llegaban a esta realización de que el ser humano tiene dos vidas y la segunda empieza cuando se da cuenta que solo tiene una. Ellos hacían estas prácticas de renacimiento justo para trascender a través de estas experiencias de éxtasis su personalidad y ver y darse cuenta de su propia conciencia. De ahí empezaron a reflexionar sobre temas de filosofía y empezaron a impulsar el pensamiento que hoy conocemos en esta cultura. Esos son los principios que hasta actualmente los podemos identificar, y también el uso de sustancia en la creación de religiones. Está el libro de la llave de la inmortalidad de Brian Muraresku, que hizo una investigación muy profunda sobre el origen del cristianismo, ¿no?
Y entonces se fue al Vaticano a investigar todo este uso psicodélico. Inclusive hay murales donde están ciertas personas con un hongo, ¿no? Entonces son cuestiones que a lo mejor no nos hemos planteado, pero su origen va más allá de la terapia psicodélica. Total. Entonces si vamos a un poquito ya más al futuro, aparte de que fue usado por muchas tribus indígenas, como los conocemos actualmente, chamanes, como también otras civilizaciones como desde los egipcios, los aztecas, los mayas, en el budismo hay muchas civilizaciones lo han usado. Si nos vamos al futuro, al mundo moderno, al mundo occidental contemporáneo, pues vemos que se empezaron a hacer estudios en como los años 20, 40, y de hecho se dice que los que empujaron este movimiento de conciencia y psicodélico fue la CIA, porque son los que fundaron todas las investigaciones en las más de 54 universidades donde se empezaron a hacer estos procesos. Claro que en lo que se empezó a desarrollar hubo diferentes transiciones, pero normalmente empezó a usarse para algo que se llamaba antes de la terapia psicodélica. Hubo tres corrientes, que es la terapia psicomimética y la terapia psicolítica. La terapia psicomimética trataba de emular la psicosis y era para trabajar con pacientes que tenían algún tipo de un trastorno mucho más grave, y lo otro era también para trabajar con militares, para ver cómo funcionaba esto en su mente. Ahí estaban viendo ciertos resultados y unos progresaron en sus estudios, otros no, pero vamos más al futuro, como los años 60, donde personas como Timothy Leary, a través de lo que Gordon Wasson descubrió cuando vino a la tierra mazateca, que conoció a María Sabina, que salió en el libro Life, el tema de su investigación con los hongos, pues le cuenta a Timothy Leary, que es un psicólogo de Harvard. Él empieza a hacer esta investigación, empieza a darse cuenta de lo poderoso que es los psicodélicos, y dice que ha aprendido más de psicología en una experiencia de hongos que en toda su carrera, ¿no? Y ahí empieza todo un movimiento de renacimiento psicodélico, y él empieza a hacer una propuesta sobre este renacimiento, pero desde una mirada de que la cultura es el problema, la nación es el problema, porque lo están mandando a la guerra, a morir, cuando no nos centramos mejor aquí en nuestra conciencia, en estar mejor en el amor y paz. Se hace todo este movimiento hippie, pero pues eso no le gusta al presidente actual. Entonces dice... que fue Reagan, ¿no? Sí, no, creo que Nixon. ¿Nixon? Sí, no nos conviene tanto que haya esto, entonces vamos a callarlo, y también no fue la mejor manera de Timothy Leary de proponer el uso psicodélico. Entonces ahí hizo una pausa total y pusieron ilegales todas las sustancias, y ahí es cuando se cortó la investigación. Sin embargo, hubo mucho movimiento underground y todavía se estaban haciendo cosas hasta en el año, por ahí creo que en el 2000, un poquito antes, empezaron a hacer toda esta nueva investigación con el doctor que ya falleció, que se llama Roland Griffiths, que empezó a hacer el estudio en el Johns Hopkins con psicodélicos para trabajar el tema de adicción al alcoholismo y tabaquismo, como también experiencias para las personas que estaban en fase terminal de cáncer y poderles reducir su ansiedad. Como también hizo otros estudios como para personas que estaban sanas y ver si exploraban más su espiritualidad con estas experiencias. Y ahí él descubrió un poco del misticismo de estas experiencias, y es cuando la ciencia quiere empezar a meterse o fusionarse con el misticismo de esto. ¿Y qué es lo que sucede en ese misticismo? Que hasta ahorita desconocemos mucho, pero por lo menos ya se está investigando. Tremendo. Me encantó la biografía. Pero hablemos de Johns Hopkins. Quiero hablar un poquito de la evidencia científica, porque ¿Griffin o Griffiths? Griffiths. Él hizo este estudio con pacientes terminales de cáncer. ¿Nos puedes contar un poco de eso? Porque para mí, yo cuando escuché los resultados de ese estudio dije, diablo, esto es importante. Claro. Bueno, de hecho, en la investigación que él hacía, jamás iba a esperar como los resultados que iba a encontrar. Pero lo que encontraba es que llegaban las personas a una experiencia mística, una experiencia como de superioridad, a una experiencia de conexión con algo mucho más grande. Y lo que ellos querían era reducir o testear la reducción de síntomas de ansiedad, ¿no? Para que las personas pudieran vivir por lo menos una mejor vida aceptando su condición del cáncer. Porque la idea no era quitarte el cáncer, sino ayudarte a reducir la ansiedad. Entonces, lo que descubrieron es que bajo un método, bajo un acompañamiento, bajo un protocolo terapéutico, bajo un entorno seguro, puedes propiciar o diseñar una experiencia mística. ¿Y qué es una experiencia mística? Normalmente se divide en 5 elementos. La primera es, pierdes la sensación del yo. No hay un Nico, no hay un Jorge, ¿no? La famosa disolución del ego o la muerte psicológica del ego. La segunda, no hay espacio ni tiempo. Entras en un espacio cuántico, entras en el akáshico, entras en un espacio más allá donde no está la mente, lógica no ordinaria. El tercero es que entras en un sentido profundo y
sagrado a la vez, como un sentido de reverencia, algo más grande, ¿no? Aquí la gente encuentra mucha inspiración y encuentra asombro, encuentra nueva alegría. Luego hay un sentido de mucha positividad, que es lo que les da a la gente mayor propósito y mayor sentido. Es decir, es que esto pasó por y para algo, ¿no? Y ya creo que sé de dónde viene. Y la última es la inefabilidad, que es nuestra incapacidad de poder expresar lo que estamos viviendo. Cuando nosotros podemos informarles a los usuarios que van a hacer esta experiencia sobre qué es la experiencia mística, ahí podemos reducir el miedo a cuando llegue esa experiencia. Porque normalmente cuando uno tiene una mala experiencia es porque no se siente bajo control, siente que se está quedando loco, no siente lo que está pasando. ¿Por qué? Porque no hubo una buena preparación. Con todo este método que hicieron en este estudio, pues al final pudieron estandarizar el poder lograr más frecuentemente esa experiencia, y con esa experiencia se están dando cuenta que influye mucho en tu cosmovisión de la vida, como tu autoconcepto y tu relación con el mundo y tu relación con tus propias cosas, ya sean traumas, ya sean problemas, ya sean sentimientos, pensamientos, y cómo tus creencias sobre ti mismo pueden marcar una diferencia en cómo llevas tu vida post a la experiencia psicodélica. Y para la gente que nos puede estar escuchando, que yo creo que se le está volando la cabeza, es como, ¿qué están hablando? En ese estudio, una de las conclusiones más poderosas, y escuchaba los testimonios de los pacientes, es que decían, le perdí el miedo a la muerte. Y para un enfermo terminal, eso le da una felicidad antes de morir tremenda. ¿No es cierto? Claro. De hecho, hay un documental muy famoso que se llama Dos, que se llama The Trip of a Lifetime, y habla sobre una persona que tiene cáncer fase terminal, y habla sobre la historia yendo al doctor y pidiendo permiso al gobierno de Canadá para que le den acceso a justo una terapia psicodélica. Ella cuenta en su testimonio, y es muy visual porque salen como sus visuales de la geometría sagrada, y dentro de esa geometría empieza a ver a su familia, empieza a ver a los seres queridos que están para ella, y se da cuenta de que dice, ¿por qué voy a estar sufriendo porque tengo este cáncer? ¿Qué pasa si mejor lo hago a un lado y disfruto el tiempo que me queda con mi familia? Esa revelación lo cambió para todo, para siempre, ¿no? Hizo eso después de su proceso, cuenta su testimonio, y en el testimonio no queremos decir que fue por la psilocibina, pero al hacer al lado y quitarle la atención al cáncer y mejor enfocarlo en los seres queridos que tienen, que la sostienen, que la acompañan, ahí también nos dimos cuenta del poder de la comunidad y el sistema de apoyo post experiencia. Lo que hizo eso es que cuando volvió a ir al doctor, tuvo remisión y se le fue el cáncer. Y los doctores no se explicaban cómo pudo pasar eso. No sabemos si fue el sistema de apoyo, no sabemos si fue el quitarle la atención al cáncer, no sabemos si fue aceptar su condición, pero muchas cosas pueden hacer el impacto para hacer un cambio. Es que la cabeza nos juega ahí. Y este es el punto. Y dime, déjame, te puedo explicar mi teoría sobre qué es la psilocibina y cuál es el impacto, cómo funciona en el cerebro, y tú después dime, Nico, ¿es un idiota lo que acabas de decir? O tratemos de darles, porque quiero que me entienda mi mamá si me está escuchando. Y yo siempre he creído que la psilocibina o los psicodélicos lo que hacen es intervenir en la neuroplasticidad del cerebro. La neuroplasticidad normalmente se va creando, por ejemplo, cuando los niños van aprendiendo cosas, ¿no es cierto? Van haciendo las neuronas, van haciendo conexiones y se van generando aprendizaje y conocimiento. Y cuando uno es adulto y hace una terapia psicodélica, me da la impresión, nunca lo he hecho, es mi teoría por lo que he estudiado, es que al parecer se generan nuevas conexiones neuronales, se impacta la neuroplasticidad del cerebro, uno puede entrar, es como que uno abre el cerebro, se mete dentro de su cerebro, mira lo que está allá adentro, que es una locura, y uno cuando está en estas terapias puede de alguna manera cambiar cosas que están adentro de tu cerebro, que uno no las puede ver, y decir, oye, ese trauma que tienes no es tu culpa, fue simplemente un accidente, perdónate. Se soluciona, luego yo me retiro, observo, cierro la conexión neuronal, me retiro, salgo y arreglo. Y luego digo, no era mi culpa. Ese es muy estúpido lo que acabo de decir. No, de hecho tiene mucho sentido. Y si lo vemos desde otro ángulo, parece que estamos viajando en el tiempo. Pero al final lo que hacen estas sustancias son misiles en busca de trauma. Crean nuevas carreteras, o inclusive se puede ver la psilocibina como si vemos una montaña de nieve, si tú siempre vas por los mismos surcos, lo que hace es que nieve otra vez. Y ya tienes posibilidad de bajar por otro lugar, ¿no? Entonces eso lo que nos permite es no solo conocernos
y llegar a nuevos niveles de vulnerabilidad y de verdad para justo potenciar un nuevo paradigma de crecimiento, pero también lo que hace es permitirnos ser honestos con nosotros mismos. No. Pero sí, definitivamente una de las cosas que suceden a nivel neurobiológico es justo la neuroplasticidad, aparte la disminución de la red neuronal por defecto, la disminución de la actividad de la amígdala y muchas cosas más están sucediendo, ¿no? Pero una de las cosas más importantes es justo la neuroplasticidad, que nos hace ser más flexibles psicológicamente. Lo que me encanta a nivel más subjetivo, y yo puedo ver más que nada cuando hablamos sobre que muchas personas piensan que esta es una experiencia espiritual, para mí el camino espiritual o un crecimiento espiritual tiene que ver con dar a luz a una nueva identidad, ¿no? Entonces, cuando lo vemos desde ese ángulo, lo que hace el que tú entres en un proceso con el honguito, digamos, cuando tú sufres un trauma, se bloquean tus lóbulos frontales, entonces como que se desconectan ciertas neuronas y por eso siempre sientes que tienes una astilla en la mente y no conectas qué es o Sí, qué no claro. es. Entonces siempre estás buscando y te sientes bloqueado, estancado, agotado emocionalmente. Haces la psilocibina ahí, plup, 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 se conecta y te das cuenta que tú ya no eres el que está dentro del dolor, sino eres la identidad que se acerca al dolor para sostenerlo. Por supuesto. Y ahí nace una identidad más expansiva. Muchos saben, que los que me escuchan saben que Tim Ferriss es uno de mis ídolos. Tiene un podcast el más popular del planeta. Ya creo que no, pero probablemente uno de los pioneros de los podcasts. Él sí habla de los peligros y él tiene mucho cuidado con hablar de psicodélicos por los peligros que tiene. Porque él dice que es como jugar con energía nuclear. Y déjame ponerte un ejemplo. Imagínate que en ese ejemplo estúpido que yo acabo de dar, de mi interpretación muy ignorante del tema, que yo entro a la mente en mi terapia, llego al momento del trauma y cuando estoy ahí, digo, sí, tú tuviste la culpa. Eres un imbécil. Eres un idiota. Tú hiciste eso. Y no alcanzas a cerrar, te sales y termina la terapia y dejaste... dañaste quizás décadas de terapia por no haberlo hecho bien. ¿Ese es el peligro? Claro. Porque sé que una de las... Para hacer estos protocolos o para poder empezar este tipo de terapias, he escuchado que hay gente que tiene, por ejemplo, crisis de pánico o depresiones muy, muy graves. Es quizás no recomendado. Entonces, ¿me podía hablar un poco de los peligros? Claro. De hecho, eso que acabas de mencionar puede ser uno de los peligros porque es más retraumatizante cuando no lo haces con 3 cosas clave que yo digo que son parte de una buena terapia psicodélica, que es la psicoeducación, la preparación realmente de qué es y qué no es esto, las fases de la experiencia, tipos de experiencia que puedes vivir, qué es experiencia mística, qué hacer en momentos de tocar un dolor, cómo sostenerlo, cuáles son las técnicas de mindfulness o de integración de ese material, cómo permanecer con los sentimientos, cómo desempaquetarlos, cómo hacer zoom in y zoom out, que ya estamos hablando de justo una psicoeducación muy profunda. El segundo elemento es el vínculo de confianza o el vínculo terapéutico. Tú vas a llegar tan lejos como el quien te acompaña ha ido consigo mismo. También eso tiene que ver con qué tan sostenido te sientes, ¿no? Porque no te vas a abrir con cualquier persona. Estás hablando de tu intimidad, de tu vulnerabilidad, ¿no? Y una vulnerabilidad radical que ni siquiera tú conoces de ti. Entonces, ¿cómo puedes abrirte si no te sientes sostenido y en confianza? Y la tercera es la experiencia vivencial del impacto. Y eso se diseña con un buen entorno, buena iluminación, buena música, buen acompañamiento, sentirte completamente cómodo, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante eso. Entonces, regresando a los peligros, el peligro justo es, decía Carl Jung, que es uno de los psiquiatras que más admiro, que 2 de los peligros es que si no tienes una buena preparación en procesos de autoconocimiento o terapia, realmente esto puede ser más perjudicial, porque al abrirte una experiencia tan grande y que saca tanto material inconsciente para procesarlo, lo que puede hacer es abrumarte y meterte en una depresión mucho más grande porque no sabes hacer con tanta información, ¿no? Y lo segundo es que si estás preparado, esto te puede llenar de mucha grandiosidad y decir de mucho sentido y caer en el narcisismo psicodélico, decir ya lo sé todo, me siento poderoso. Y es lo que hacían muchos en Silicon Valley cuando hay un artículo sobre Silicon Valley on Drugs que normalmente la gente lo usaba para este segundo punto, que era crear startups y crear tanta convicción en sus experiencias psicodélicas que creen que pueden lograrlo para realmente lograrlo. Entonces lo usaban justo para alimentar este segundo peligro, que es volverte más narcisista o creerte todopoderoso, ¿no? Claro. La grandiosidad. Peligros. Ok, y psilocibina es la sustancia que quiero profundizar un poco en eso, pero también están los psicodélicos como
El MDMA, el éxtasis quizás es un psicodélico. Ujú. Eh, Un empatógeno. y ojo, esta conversación que estamos teniendo para mí es 100% enfocado en los beneficios terapéuticos. A mí no me interesa el consumo recreacional de psicodélicos. Pero un MDMA, los M. Un MDMA, ¿no es cierto? Claro. Los clásicos M. Yo nunca me he metido esa sustancia. Pero hablemos de esos peligros, porque si yo me meto un psicodélico en una fiesta electrónica, en una fiesta, en un carrete, como le decimos en Chile, en una farra, no sé. Ahí lo que tú me hablaste de setear bien la mente, el espacio, el entorno, la gente que acompaña, no hay nada de eso. Eso es peligroso. Totalmente. Totalmente. De hecho, el peligro de no tener un buen entorno, un buen acompañamiento, una buena metodología, también saber la fuente de dónde consigues la medicina, todos son factores de riesgo, ¿no? Claro, porque si te la mezclan con alguna estupidez, Si viene de la calle, está mezclada. Entonces, por eso no es recomendable hacer MDMA si no viene de un laboratorio y ahorita pues todavía no es legal, entonces es recomendable no hacerlo, ¿no? Aunque escuchemos buenos resultados que se han logrado, pero porque esos resultados vienen de buena fuente, buenos protocolos extensos, una gran gama de terapeutas a disposición del paciente y por eso están empujando esos resultados. No es porque voy a mi casa y me como un M y ya me voy a transformar. no. Entonces no funciona así. No. Y también otro de los riesgos que puede hacer es, también tenemos que hacer screening, un cribado de quién sí puede participar y quién no. Entonces hay personas que tienen ciertos trastornos más severos que esto nos va a beneficiar. Hay personas que tienen ciertas situaciones o están tomando ciertos medicamentos que tienen que prepararse mucho mejor neurobiológicamente para realmente optimizar su experiencia. Entonces hay muchos factores de riesgo y muchos peligros si no vamos con un profesional a primero consultar dónde estamos parados, que nos hagan una evaluación, no solo de nuestro historial clínico, sino también de nuestra experiencia subjetiva. Tenemos experiencia con estados alterados de conciencia o no, practicamos meditación, hemos leído algo de autoconocimiento. Todo eso sirve justo no solo para que también el acompañante esté más seguro de darte un buen servicio, pero también la persona de recibir una experiencia optimizada. Total. Sí. A mí en general el uso de drogas recreativas no me gusta. Pero por supuesto somos adultos y cualquiera puede hacer lo que quiera. Pero volvamos a lo terapéutico. Protocolos. ¿Cuál tú creéis que son, especialmente para gente que está buscando mejorar rendimiento, salud mental, performance, ser un mejor ser humano? En realidad casi todo, pero ¿cuáles son los principales o los protocolos más recomendados para ese tipo de gente? Ejemplo, yo que estudié y me certifiqué en la Universidad de Naropa como terapeuta psicodélico, hay diferentes protocolos para diferentes situaciones, como digamos padres que acaban de perder a sus hijos, ¿no? O personas que tienen cáncer, o personas que están sufriendo depresión, o personas con falta de sentido. O sea, hay diferentes protocolos para eso, pero en sí la metodología base es evaluación, preparación, exploración e integración de la experiencia, que son 4 fases donde cada fase va a tener su set de protocolos. Entonces no vamos a ir tan a detallado de cada protocolo, pero en el macrosistema tienen que pasar justo por este flujo para saber que están recibiendo la información necesaria para poder crear las condiciones ideales para una buena experiencia. Claro, porque es diferente ir a tratar una pérdida, es diferente ir a tratar la muerte, es diferente ir a tratar un trauma, ¿no es cierto? Claro. Y podemos hablar de, por ejemplo, de un protocolo, no sé cómo llamarlo, aquí enséñame, suave o alto, como de poquito o de alto impacto. Me imagino que quizá... ¿Te refieres a lo mejor a más... ¿Cómo se mide un protocolo? ¿Qué tan fuerte voy? Mira, ahorita hay un libro, acabo de ir a Portland, Oregon, a hacer un entrenamiento para ver si me puedo aplicar a la licencia de terapeuta psicodélico, y lo que aprendí allá es algo que me compartió la dueña de este centro donde estaba, que se llama el Cora Center. Se llama Rebeca Martínez, tiene un libro que se llama Whole Medicine y habla sobre hay muchas maneras de hacer este servicio, ¿no? Obviamente la forma terapéutica y de formaciones de certificaciones más clínicas te van a dar un protocolo mucho más riguroso a unas personas que lo hacen más en comunidad o para ayudarse mutuamente, que son más flexibles, no están tan estructurados. No significa que uno sea mejor que otro, pero unos son para
poder garantizar resultados clínicos y otro como para empezar a comprenderse y entenderse. Ok. Entonces, ciertos protocolos como que base diferente, o sea, si hablamos como el que quiere más performance, claro que todos tienen que pasar sobre la metodología. Es muy diferente hacerte en la preparación un currículum sobre habilidades creativas a un currículum sobre qué es el trauma y qué son las experiencias infantiles adversas y cómo eso te pudo marcar y cómo eso afectó tu cerebro y cómo el cerebro se puede moldear, qué es la neuroplasticidad. Me imagino que el que ya quiere performance ya sabes qué es neuroplasticidad, entonces lo quieres mejor enfocar en plantearse preguntas más filosóficas de ¿para qué quieres más rendimiento? ¿No? Y entonces ahí le haces otro tipo de currículum, que ahí ya con esa psicoeducación lo que queremos en la exploración es que se potencie Ok. esta preparación. Ok, me mola. Claro. Entonces, estoy viendo que hay un camino médico y un camino de conciencia. Total. Ok, que como es terapia, pero uno más, una persona que está muriendo, Ujú. una persona que quiere entender rendimiento. Claro, y hay que saber diferenciar en qué es el enfoque médico, qué es el enfoque terapéutico, qué es el enfoque espiritual, qué es el enfoque productivo de creatividad, inclusive filosófico y de cambios de conciencia. Entonces hay muchos enfoques. Ahorita el que se está empujando es solo el clínico o el terapéutico. Sí, claro, el clínico. Eh, uf. Y en Johns Hopkins, Ujú. que tienen este laboratorio de investigación, el Clinical Research of Psychedelics of no sé qué diablos, Ujú. pero pues que la gente que nos escucha puede decir esto, ¿viste? Loco, es que se fumaron, el Nico que se fumó. No, esto es real. En Hopkins, que es una universidad de las 9 más importantes de Estados Unidos, una de las más importantes en desarrollo científico, tienen un centro de investigación psicodélica. Y ahí en sus terapias, especialmente en los estudios que hacen, siempre son acompañados. ¿Cuál es la importancia del acompañamiento? Muy interesante. Siempre he dicho este ejemplo. Tú puedes encontrar un lápiz en la calle. Puedes saber qué hacer con él o no saber qué hacer. O inclusive lo dejas porque no sabes ni qué es. Pero si alguien te dice, ¿sabes que con este lápiz puedes escribir una gran novela? O con este lápiz puedes hacer fórmulas matemáticas. O con este lápiz inclusive puedes picar a alguien o simplemente Sí. usarlo como borrador. Todo el acompañamiento te ayuda a sentirte, como les decía, el segundo elemento de una buena terapia psicodélica es el vínculo terapéutico. No solo eso te ayuda a sentirte en confianza, pero te da una guía. Que para mí las tres cosas base en este proceso es guía, estructura y apoyo continuo. Entonces la guía es con quien te vas a sentir en confianza para liderar tu proceso de cambio, ¿no? Entonces el acompañamiento para mí es una de las cosas más clave siempre y cuando te quieras sentir seguro, porque es lo mismo cuando vamos con una persona a querer comprar una casa. ¿Puedo yo tener un broker inmobiliario? Como no, pero me da cierta certeza y seguridad de que me está ayudando a buscar mis mejores opciones, Sí, claro. de acuerdo a mi presupuesto, etcétera. Entonces, un acompañamiento va a querer tener conciencia de cuáles son tus objetivos y tus necesidades y apoyarte en ese proceso, porque cuando lo haces solo, quizá pierdes de vista tu progreso, porque pues eso es algo que tiene el humano, es muy olvidadizo. ¿No? Y mira esto, por ejemplo, unos amigos cercanos hicieron terapia, hicieron, creo que microdosis o macro, no me acuerdo. Y el punto es que uno de los participantes encontró algo y se puso triste. Y comenzó un llanto desgarrador. No estuve ahí, así que no, pero imaginémonos que fue un llanto desgarrador. Y si no estáis acompañado, ¿cómo acompañáis a esa persona? Y ojo con eso también. También han habido casos de estos chamanes en países subdesarrollados que han habido casos de abusos también, porque la persona está totalmente vulnerable. Entonces, es clave el acompañamiento. Y también yo de hecho yo tengo una guía informativa para cómo hacer un buen, eh, no sé cómo se dice en español, pero un vetting de quién te acompaña. O sea, preguntar por sus credenciales, preguntar por su experiencia, preguntar por sus testimonios. No porque tu tía o tu amiga te dijo, fui a una ceremonia de ayahuasca o hice eso, me cambió la vida, no por eso vas a ir con cualquier persona. Sí, no, Porque también vemos que hay mucho negocio detrás de por eso supuesto. y hay mucha gente que se quiere aprovechar, ¿no? Como todo en la vida, no solo en el tema Como todo. psicodélico. ¿Para qué hablar de los abogados, de, de los médicos? Ujú, Mi mamá no puede dormir. ujú. Fue al médico. Y el médico no le preguntó nada y le dijo, toma, quetiapina. Y mi mamá tiene 68 años. Yo no soy experto, pero sé que sé que la quetiapina es súper adictiva. Y le digo, espérate, mamá. Espérate un poco. ¿No? Ok, tómatela hoy día, pero espérate un poco. Veamos tu higiene.
Y fuimos a ver su almohada, cambiamos la almohada y empezó a dormir maravillosamente. Entonces, no, en todas las disciplinas hay descriterio y hay peligros. Y por supuesto los psicodélicos es una disciplina como cualquier otra. Entonces hay que tener cuidado. Ok, acompañamiento. Microdosis, macrodosis. ¿Cuál es la correcta? Claro. No hay una correcta o incorrecta y también siempre yo sugeriría a las personas, independientemente de la decisión que tomen, usar la estrategia de la escalera. Entre menos, mejor. Y conforme vayas agarrando confianza y seguridad y conociendo cómo se siente tu cuerpo, con la interacción, con la tecnología que está entrando dentro de ti, pues ya vas aumentando si crees que es necesario. Porque a veces hasta con una microdosis puedes tener súper grandes revelaciones si estás dispuesto a escuchar, si estás dispuesto a abrirte, si conoces técnicas de mindfulness para entrar en ese espacio de conciencia. La diferencia de la micro y la macro es que la micro puede ser todavía hasta un efecto placebo. Hay estudios donde unos indican que es un efecto placebo, otros que sí tienen cambios, pero muy subjetivos. Y lo que es la macro, pues ya estamos hablando que está más estudiada y que tiene un impacto mucho más grande. Sin embargo, sí se requiere mucha preparación para la macro, porque es una experiencia que vas a tener que soltar el control, vas a tener que abrirte a lo que no sabes que pueda surgir, y la funcionalidad base de un proceso psicodélico es hacer material inconsciente consciente. Y no todas las personas están preparadas para concientizar lo que es inconsciente. No, a mí me da susto. Digo, no me quiero meter. Es como, yo digo, con la mente es lo que me pasa a mí. Dime si tú lo has visto en otras personas testarudas como yo, que dicen, no, a mí me da miedo eso porque no me quiero meter ahí. Es como una sensación, como yo lo veo con, por ejemplo, hablando de heridas de infancia, mis papás son separados y mi papá no estuvo conmigo cuando era niño. Y por supuesto eso me afectó. Entonces uno se pone capa. Yo no quiero meterme ahí. Pero probablemente ahí están todos los problemas. Pero no me quiero meter ahí. Y esa resistencia es parte de lo que tenemos que liberarnos para poder entrar en este tipo de terapia. Totalmente. Y de hecho, en el mundo de la terapia psicodélica hay un formato, un modelo de trabajo que se llama IFS, que se llama el trabajo de partes o el sistema de familia interior. Okay. Y ve estas partes como tu parte protectora que te impide entrar a la parte íntima, la parte sensible, la parte indefensa. Entonces no queremos entrar ahí. Hay una película muy interesante que se llama Split, Fragmentado, que habla de todas estas partes. Entonces, digamos, esta parte que se llama Patricia o esta parte que salen más fuerte como la bestia, sirven para proteger a Kevin, que es el que su mamá le quemaba con la plancha o lo lastimaba. Entonces él no tiene control para entrar porque tiene miedo a ser lastimado otra vez. Entonces nosotros nos cubrimos de estas capas, y algo que veo mucho en los líderes o emprendedores que quieren acercarse a esas herramientas, no se dan cuenta que el líder, pues al final está en el arquetipo del guerrero. Entonces no le puedes decir al guerrero, baja tu espada. Él quiere tener su espada y su escudo aquí, vamos hacia adelante. Entonces, ¿cómo hacemos que el guerrero se haga a un lado y escuchemos al que está atrás de él? No para quedarse en el dolor, sino solo para sentirlo, porque alguien tiene que ir, ¿no? Entonces, esa es una de las resistencias que más tiene la gente. Y cuando hablas que tengo miedo a qué me voy a encontrar, ese es solo miedo a ti mismo. Sí, claro. Es como, bueno, los grandes guerreros, Marco Aurelio, el gran emperador romano, ¿no es cierto? Tenía estas discusiones consigo mismo con este libro clásico, en Meditaciones, en donde él era, por supuesto, muy vulnerable. Uno tiene eso, pero es difícil. Sí, que el guerrero baje su escudo y baje la espada. Pero yo creo que, dime qué opináis. Que los líderes en general en el mundo han ido entendiendo que conocerse a sí mismo es un superpoder. Hace mejor al guerrero. Claro. Sí, porque digamos, los verdaderos líderes que quieren hacer un cambio ven la importancia de nutrir su conciencia y del trabajo personal, ¿no? Y no se trata de hacer una experiencia para que te cambie la vida, sino hacer una experiencia para que te dé más información sobre ti y para hacer más cambios dentro de ti. Había un tipo en Twitter, no sé si esto es fidedigno, pero y es que hizo un análisis como de una cantidad de empresas de bolsa, en la bolsa, públicas, y hizo un índice de todas las empresas en donde los CEOs levantan pesas o hacen trabajo personal de deporte, y los que no. Y las que sí,
hacían un outperform, le iba mucho mejor que a las que los CEOs no trabajaban en sí mismos. Y yo dije, holy shit. Sí, claro que sí. Uno lo puede hacer como tesis de inversión. Pero estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Ok. Microdosis, macrodosis. Estamos preparando el protocolo. ¿Cuáles son lo que hay que pensar, las precauciones, la preparación previa a ir a vivir una experiencia psicodélica? Como te comentaba hace rato, creo que es muy importante el primer paso, que es la evaluación. Y que haya resonancia en quien te acompaña y quien recibe, ¿no? Porque al final es una experiencia relacional. Se van a involucrar en el acompañamiento, ¿no? Claro. Es alguien que quieres brindarle un buen servicio y la persona quiere buscar respuestas en su proceso. Entonces, la evaluación es una primera base. En la preparación depende del perfilamiento que se haga de la persona, se le personaliza una preparación. Pero preparaciones como que más generales es llevar una buena dieta balanceada, poder dormir bien, tratar de no usar redes sociales, recomendación de algunos documentales, lecturas de libros para profundizar en el trabajo que se va a hacer. Sí. Son más generales, pero se personaliza más eso con módulos pregrabados como que son los estados de conciencia, que son los estados alterados de conciencia, que es la neuroplasticidad, ¿no? Desde cosas muy básicas, quizá a cosas más profundas. Ya después de este tipo de preparación, no solo hay una preparación física, pero preparación mental, preparación emocional, poder compartir un poco de herramientas de mindfulness para que aprendan a navegar, compartir un poco de enseñanzas budistas como el desapego, como el surgimiento interdependiente, como la compasión, para justo estas son herramientas que nos van a servir a navegar mejor el terreno, ¿no? Con el terreno me refiero al terreno de la inmersión psicodélica, y pues estos son claves también para poder adentrarte bien en la experiencia. Pero también otra parte de la preparación y es la integración al principio y no después. No. La integración es, al principio, se refiere al concepto de qué es lo que quiero integrar en mi vida. No solo se trata de integrar lo que viví en la experiencia, sino la integración principal es para qué estoy haciendo esta experiencia, qué es lo que pretendo cambiar. Porque esta experiencia no me va a sanar por sí sola, me va a abrir el panorama, me va a abrir los ojos. De la misma manera que voy de viaje a conocer un nuevo lugar o como me meto a estudiar un nuevo curso. Quiero aprender, quiero ver con nuevos ojos. Esta es la posibilidad. Pero, ¿qué necesitas ver con nuevos ojos? ¿No? Y esto nos va a servir como un marco o como un roadmap para que justo utilicemos sabiamente la experiencia psicodélica a nuestro favor, porque cuando uno entra al terreno se abren infinitas posibilidades, es muy amplia la gama de experiencias, realmente la experiencia como los resultados y los efectos son tan variables que no sabemos qué pueda suceder en cada persona, entonces queremos de una u otra manera ir a pescar información clave que nos ayude a lo que desde un principio con la intención definimos, que también la intención es parte de esa preparación. ¿Para qué estoy haciendo esto? Me encantó, intención. Dime, vámonos al set. Ok, llegamos al lugar, a la terapia, a vivir esta experiencia. El entorno y la intención, ¿cómo los preparo? Digamos, todo también tiene que ver si estás yendo a una experiencia, a un consultorio, una experiencia dentro de tu casa donde un acompañante va o estás yendo a un retiro. Y esto puede ser interesante porque también alguien que lo pueda estar viviendo por primera vez para que preste atención. Imagínate que será un clínico o un retiro, como tú quieras. Digamos, en un retiro pues no llegas inmediatamente a tomar la experiencia, ¿no? Es un formato de 3 días para que también te aclimates, te des cuenta que estás presente en este espacio, aterrices, conectes con los demás, porque normalmente un retiro es grupal. También ahí se hace otro tipo de conciencia colectiva o sabiduría colectiva muy nutritiva porque todos reflejan partes de ti, ¿no? Entonces, correcto. En el retiro aparte lo grupal es, creo que decía Claudio Naranjo que la terapia grupal es la terapia del siglo XXI. Y entonces lo que hace el retiro es ya estás formando estas conexiones físicas relacionales, como emulando las conexiones neuronales, y ahí vamos preparando ejercicios con pláticas, con trabajo de intención, se les da como un formulario, es para qué quieres hacer esto, cuáles son tus 3 problemas actualmente que si los resuelves sientes que estás avanzando, justo para hacer un filtro
de impacto en qué se tienen que enfocar, ¿no? Con preguntas clave. Y después ellos se van preparando, se les da la noche para que descansen, se hace una meditación justo antes de cerrar y el otro día se les invita a que vengan a donde se va a hacer la experiencia, que es un cuarto cerrado. Normalmente así es como me gusta acompañarlos para que no haya ni distracciones. Se les da un cuaderno, se les da unas gafas, que las gafas van a ser clave para que el viaje sea introspectivo. Normalmente la mayoría de las personas que lo hace recreativo lo hace con ojos abiertos y es una experiencia completamente diferente hacerlo con ojos cerrados. Y es como entrar a un entrenamiento de realidad virtual donde lo que estás entrenando es tus sentimientos exponiéndolos a una nueva visión, sintiéndolos y conociéndolos desde otro lugar. Entonces para eso pues obviamente ya se empieza a poner una música, se escoge un buen sistema de audio que también genere aire y genere todas estas frecuencias, porque no solo escuchar música, sino sentir la música. Se diseña un buen playlist. También, pues obviamente se presenta el equipo que va a estar acompañándolos para que sepan que están sostenidos. Hay personas que crean cierto altar para que también emulemos el respeto a algo y sentirnos centrados, voltear a ver al altar y decir, bueno, aquí estoy, como otras personas lo hacen sin altar, ¿no? Todo depende también de las creencias. Se prepara muy bien el entorno, la iluminación se acomoda de una forma que te sientas acobijado, como si vas entrando a un spa. Ya sabes, cuando entras a un spa te sientes relajado, en tranquilidad. Lo mismo eso hay que proporcionar para que las personas inconscientemente ya se sientan contenidas, se sientan relajadas, que es un primer paso, impulsar la relajación para justo poder entrar en la profundización. Contención, o sea, tiene que ser un ambiente contenido, un ambiente tranquilo, un ambiente relajado. O sea, si yo llego a un lugar que está lejos de ser relajado, donde hay mucho estímulo, probablemente tendría que decir, hey, esto no está bien. Ni deberías estarlo haciendo en ese entorno. O sea, sí, es peligroso. ¿Por qué? Porque no tienes control de los estímulos. Acá es algo que también en los estudios clínicos han encontrado que favorecen los resultados, que es justo poder tener una experiencia controlada. Y con eso no me refiero a que estés controlado con una blusa que te amarra, sino más bien controlado en que todo el entorno está diseñado y que no va a haber un carro que pase o va a haber una ambulancia que suene o que alguien te va a tocar la puerta para que te puedes espantar. O sea, está completamente controlado para que tú te enfoques en ti mismo y sepas que como la experiencia tiene un principio, tiene un final. Y va a haber alguien que te acompaña y cada cierta hora alguien se va a acercar, te va a tocar del hombro. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Necesitas algún tipo de apoyo? No, estoy bien, gracias. O hay otras personas que dicen, fíjate que me siento perdido, no sé qué estoy sintiendo, cuéntame más. ¿Qué es lo que está pasando en tu interior? Siento un dolor en la garganta. Acércate ahí, quédate ahí, permanece y dime qué surge. Mucha incomodidad y así lo vamos desarrollando para que justo no se quede bloqueado en eso o no se retraumatice, sino más bien libere eso que está deteniéndose. Y mucho de la clave no es solo sentir lo que va a pasar en la experiencia, pero poderlo articular, porque es como ya lo identifiqué y así lo vas a poder trabajar posterior. Imagino que el trabajo clínico es similar. ¿Lo conoces? Es un poco más riguroso, pero sí. Imagino que riguroso tiene que ver con dosis muy, muy exactas, protocolos muy, muy medidos, con mucha observación, me imagino, muy contenido en los espacios, pero es la misma idea. Claro. Contención, relajación, acompañamiento. Metodología, etcétera. Al final, también lo mismo pasa con los ejemplos más de uno a uno en comunidad, porque a veces realmente como se está haciendo en el mundo es underground. Son pocos los estudios clínicos a comparación de qué se está haciendo allá afuera, ¿no? Sin embargo, sí es importante buscar estos ideales de las mejores prácticas para justo producir mejores resultados. Total. Ok. Viví la experiencia. No quiero ir tanto en el detalle de la experiencia porque me imagino que está este inicio, después uno llega a un punto máximo, ¿no es cierto? Y después un descenso. Pero no sé si... No sé si tocaría eso, pero una vez que la experiencia se vive, ¿cuáles tú crees que son los pasos a seguir el día siguiente, el mes siguiente, para poder sostener estos beneficios que se hayan generado? Claro. Desde mi experiencia y cómo lo he trabajado yo es, después de la experiencia, darte el tiempo de escuchar su experiencia. Porque normalmente las personas, cuando viven una experiencia tan grande y no van con alguien
que sabe de qué trata esta experiencia, pues se va a sentir desentendido, incomprendido. Claro. Entonces queremos a alguien que pueda entenderlo y que simplemente le dé espacio para que esa persona platique. Y conforme platica, va conectando nuevas cosas y se va dando cuenta de nuevas cosas y va revelando nuevas cosas, porque no es solo lo que vive, sino el espacio post que te da. Después las recomendaciones es enraizarte el cuerpo, hacer unas prácticas somáticas, como ejemplo, regresa otra vez, cierra los ojos, ahora conecta con esa emoción que te arrebató durante la experiencia y concéntrate en esa energía donde te está llevando. Entonces ya haces unas prácticas más de mindfulness para ayudarlo a ahora desde una conciencia más ordinaria y relajada, volver a conectar con ese sentimiento, pero no ya en esa intensidad. Entonces puedes trabajar más información. También se recomienda hacer mucho journaling, que también con ciertas pautas de qué es lo que sentiste, qué es lo que viviste, qué es lo que más te causó impacto, qué es lo que no te gustó de la experiencia. Y al final todas estas pautas están hablando de ti, no de la experiencia psicodélica, sino de tus sentimientos, de tus pensamientos, y aquí empieza a tener una gran información como un nuevo libro sobre ti que desconocías. Entonces es importante el journaling para desempaquetar sentimientos, para aclarar la visión, y también lo que se recomienda son ciertos documentales sobre integración psicodélica, de cómo es el ritmo de la integración, de qué trata la integración, qué es y qué no es integración. No es un punto final, es un proceso, cómo se ve ese proceso. Darles también esa psicoeducación de cómo se ve, porque hay personas que, ejemplo, está este modelo de Kubler-Ross, que es el proceso de duelo, que de repente van a tener mucha negación si es algo fuerte. No puedo creer eso que me pasó, no lo voy a creer. Entonces tienen negación, negación y de repente tristeza porque ya se están permitiendo sentir, no lo que no sintieron en la experiencia, ahora lo están sintiendo post experiencia y lo dicen ya, pues lo tengo que aceptar, lo tengo que hablar con alguien. Luego también se recomienda, depende de lo que trabaje, referirlo con un especialista. Si hay personas que tienen temas de trabajar un duelo, pues ir con una tanatóloga. Si hay una persona que tiene que trabajar temas de relaciones, pues con un coach de parejas o una terapeuta de parejas, ¿no? Para que ellos sean los expertos. Y también el coach, el que está acompañando todo este formato, saber cuáles son sus roles y sus responsabilidades y hasta dónde puede acompañar. Pero también en el equipo es bueno tener diferentes tipos de terapeutas con diferentes expertise para justo la amplia gama de casos que se abren es inmensa, ¿no? Todos vienen, sí, por la idea de sanación, por la idea de transformación, por la idea de performance y creatividad, pero lo que abren es un tema muy sensible, ¿no? Una caja de Pandora. No sabes cuántas personas llegan conmigo y me dicen, es que quiero más performance, o quiero desbloquear mi creatividad, o quiero más potencial, pero no se dan cuenta que para llegar a eso tienen que ver la otra cara que bloquea justo eso. Claro, lo que hablábamos antes de estos bloqueos, estos splits que hay que cruzar, ¿no es cierto? Ok, ¿y cuánto tiempo recomendáis entre sesiones? ¿O entre experiencias? Hay personas que dicen cada 3 meses, cada 6 meses, cada año o inclusive solo una vez en la vida. Todo depende de lo que estás trabajando, pero hay personas que sugieren, de hecho estuve con la doctora Rachel Harris que le pregunté esto, ¿cada cuánto tengo que hacer esto? Y ella me sugirió, ¿cuántos años tienes? Le dije 28. Y me dijo, tienes que hacerlo tantas veces como puedas. ¿Por qué? Porque al final te va a dar información, pero solo hazlo tantas veces como puedas, siempre con acompañamiento, porque vas a rebotar información con alguien, feedback. Si lo haces tú solo, no estás recopilando nada. Entonces, yo sugeriría desde mi visión, y como yo lo manejo es una vez cada 6 meses, como hacer un chequeo, una alineación con mi visión, con mi propósito, estoy caminando correctamente, no me estoy autoengañando, no estoy haciendo cosas o hábitos que estén afectando mi dirección, como cuando un carro necesita mantenimiento y lo tienes que llevar, pero no necesariamente porque le pasó algo malo, ¿no? O porque chocó y tienes que repararlo completamente o comprarte un nuevo carro, sino más bien hay procesos que es para alinear y hay personas que vienen para procesos realmente de transformación, de cambio total. Ok. Un poquito de recomendaciones. ¿Qué recomendaciones le daría ahí a un emprendedor joven, creador de contenido? Nosotros, mi audiencia son emprendedores, muchos creadores de contenido que ven mucho burnout, que se queman. ¿Qué le diría a ellos? Tú veis muchos pacientes, muchas personas que están en la misma situación y no solamente ir a hacer una experiencia psicodélica, sino que cómo enfrentarse a sí mismo, cómo es el estado de conciencia, cómo se trabajan en uno mismo para poder ir solucionando ese tipo de problemas que hoy día la generación Z no sabe qué hacer. Están totalmente sobrepasados, abrumados. ¿Se te ocurre alguna forma? Pues mira, como menciono, los 3 casos que más sufre el emprendedor,
que no necesariamente es alguien que hace negocios o creación de contenido digital, es alguien que quiere una mejor vida desde mi lugar. Sí. Creo que sería justo la abrumación o el estancamiento, el agotamiento emocional, que es el burnout, y la lucha constante, como que sienten que no avanzan. Entonces, desde estos tres lugares, el problema es que uno, por ejemplo, el burnout no sabe poner límites. Y no sabe poner límites porque también no los aprendió. Entonces, si no los aprendió, tiene que ir al pasado, no para quedarse ahí, pero para entenderse, para comprender su personalidad. Entonces, el burnout, de cierta manera, puede ser también una herramienta para iniciar tu camino de autoconocimiento, ¿no? Porque si llegaste ahí es porque no supiste hacer una pausa, porque estás corriendo de ti, ¿no? Entonces, está bien porque es una energía para superarte, te genera ambición, pero también tienes que equilibrarla, y justo cuando llegas a un momento de crisis, de burnout, la recomendación sería empezar a cuestionarte, ¿qué me hizo llegar hasta aquí? ¿Qué hizo que llegara hasta aquí? Y también, ejemplo, en el tema del burnout, lo más importante desde mi visión a tener en cuenta es que hay que replantearse muchas cosas. Y cuando estamos en el burnout, lo que hay que hacer es como esta introspección en ti mismo, pero claro que siempre es importante como consultar con un profesional. Y me imagino, si están escuchando este podcast y les está interesando este tema de la psilocibina, no porque escucharon buenos beneficios ya inmediatamente ir a querer comprar algo, sino más bien consultarse cómo esto les puede beneficiar, cómo les puede ayudar y de qué manera lo pueden hacer mejor. Ahora, también creo que hay un tema muy interesante con el burnout, porque creo que todos lo sufrimos de una u otra manera en algún punto de nuestra vida, pero viene siendo como una crisis de oportunidad para replantearnos cómo estamos avanzando con nuestra vida y qué es lo que estamos persiguiendo. Total. Y tú dijiste lucha. Esta cuestión de que no estoy avanzando tan rápido como la falta, quizás no estoy cumpliendo expectativas. ¿Es más o menos el mismo viaje? Claro, porque no, mira, un documental que les puedo recomendar se llama The Weight of Gold, que es el documental que empuja mucho Michael Phelps. The Way of... The Weight. The Weight, la espera. The Weight de peso, Weight of Gold. Entonces, este documental de que habla sobre el peso del oro, ¿no? Los atletas de alto rendimiento son grandes emprendedores que sacrifican su vida para llegar al éxito o al podio, ¿no? Y él habla mucho de que los que más perseguimos el oro somos los que más estamos sufriendo. ¿Por qué? Porque estamos huyendo de nosotros mismos, ¿no? Entonces, el oro tiene su cara oculta que nadie ve, ¿no? Entonces, claro que para el mundo tienes mucho éxito, pero ¿qué está detrás de ti? Una parte de ti que tuvo que convertirse en eso para ser aceptado, para ser reconocido, para ser visto, porque en tu historia no pasa eso. Entonces, es muy interesante que yo sé que todos los emprendedores tienen como estas ganas de superarse, superar problemas familiares, superar problemas financieros, superarse a sí mismos como tal, pero también saber desde dónde lo estamos haciendo y que en ese proceso vayan todas nuestras partes con nosotros. Porque si no lo hacen, en algún minuto van a explotar. ¿Y cómo se ve ese explotar? Para mucha gente, depresión, ansiedad, vicios, alcoholismo, drogas, divorcios, crisis financieras, etc. De hecho, hubo un caso de Silicon Valley, también en ese mismo artículo de Silicon Valley on Drugs, de este chico que dice que hizo su terapia psicodélica y no se daba cuenta que su empresa la creó porque tenía este dolor de que su mamá no lo aceptara si no hacía algo relacionado a la medicina. Entonces hizo una empresa médica que no resonaba con él, pero justo para ganarse el reconocimiento con su mamá. Y en ese momento dijo, ¿sabes qué? Esto no es lo que tengo que hacer. ¿Qué es lo que realmente quiero yo? Entonces, a veces muchos los emprendimientos no los hacen desde la autenticidad. Y creo que es un riesgo para cuando explota, justo pueden pasar todo este tipo de cosas, que es lo que queremos evitar. No llegar ahí y decir, bueno, ahora cómo me recupero, sino más bien usar la filosofía de la prevención. Y la autenticidad, ¿cómo? Porque hoy día estamos en un mundo, yo siempre le digo a la gente, sé tú mismo. Y para mí es muy natural. Yo soy muy yo. Por supuesto que no soy un referente ni nada, pero he descubierto que a mucha gente le cuesta mucho ser sí misma, ser auténtico. ¿Por qué creéis que pasa eso? Hay algo que en sociología le llaman el ciclo de Bobby Harros, que se llama el ciclo de socialización. Que nosotros desde que nacemos nos imponen todo tipo de creencias, condiciones, a través de la escuela, familia, la política, los medios, etcétera, y lo que van creando es mucha confusión y nos van metiendo en un bucle y no podemos salir. Y el centro del bucle es confusión, incertidumbre y miedo. Entonces, para romperlo tenemos que desafiar todas las creencias que nos han impuesto. Entonces,
hay dos necesidades básicas que habla el doctor Gabor Mate, que es un especialista en trauma. Tiene un documental muy bueno que se llama The Wisdom of Trauma o la sabiduría del trauma. Y él habla que hay dos necesidades básicas, autenticidad o apego, que viene siendo autonomía personal o pertenencia. Ok. Entonces, ¿qué es lo que yo prefiero? Pertenecer y ser parte o desafiar al status quo, que es lo que hacemos todos los pioneros, innovadores, rebeldes, y poder ser yo mismo. Que tú lo has logrado y es lo que queremos que mucha gente logre, ¿no? Entonces, ese es el camino más difícil, aprender a desafiar todo eso y aparte desafiarlo con alguien que pueda entenderte, ¿no? Porque también hay personas que lo hemos logrado por nuestro propio mérito, pero sé que es más difícil para otras personas, ¿no? No podemos decir que nosotros lo logramos y sí inspirar que otros lo pueden lograr, pero también no sabemos las condiciones actuales con las que cada quien vive. Me encanta eso, autenticidad y apego. Ujú. ¿Cómo se llama el...? El doctor se llama el doctor Gabor Mate. Perfecto. Después vamos a ponerlo en las notas. Pero autenticidad y apego. Pasa mucho que cuando uno empieza un camino de crecimiento, Ujú. tus familiares y amigos, Ujú. los más cercanos, lamentablemente, pero es así, hay mucha resistencia. ¿Por qué estás yendo tanto al gimnasio? ¿Por qué estás haciendo esas terapias? Te vaya a terminar abusado. Ujú. Hay mucha resistencia de tus seres queridos porque empiece un camino de crecimiento. Quizás tiene que ver con esos apegos. Claro, imagínate desafiar a tu propia familia y tus creencias hacia esas lealtades familiares. Obviamente es muy difícil. Siempre veo ese problema en los usuarios que vienen conmigo, es que, Jorge, creo que ya sé qué hacer, pero no puedo. O sea, yo ya no le tengo que decir qué hacer porque no se trata de mí, sino quizá inspirarlo con mi propio ejemplo de cómo yo lo hice, pero también depende de la persona. Decía Naval Ravikant, al final tienes que salvarte a ti mismo. Pero sí creo que es un tema muy complicado porque al final es algo que tenemos que ir inspirando y nutriendo a las personas poco a poco. Hay algo que se llaman las 4 Cs del crecimiento y creo que es algo que tenemos que instalar como un nuevo algoritmo en las personas que inicia con compromiso. ¿A qué me quiero comprometer? Después coraje. No hay ningún acto de crecimiento sin coraje. Todo requiere valentía. La tercera es capacidad. Si me atrevo y me doy cuenta que soy capaz, agarro confianza, que es la cuarta. Entonces lo que queremos es que las personas se crean capaces. ¿Por qué no luchan, o más bien no me gusta la palabra lucha, por qué no abrazan su autenticidad? Porque no se creen capaces de sostenerla. Entonces para ser capaz tenemos que pasar por este ciclo. Y eso es lo que va impulsando poco a poco. Y lo que queremos es que ellos vayan ganando momentum poco a poco, ¿no? Con pequeños desafíos seleccionados por ellos mismos para que vayan nutriendo esa confianza interior. Entonces, si hay confianza, no hay miedo. Si hay confianza, escuchas a tu corazón y no al miedo manipulador. Ícono de cabeza explotando. Emoticón, perdón. Tú dijiste salvarse a sí mismo. Hay mucha gente que le da susto abandonar a parte de su familia, a parte de sus amigos, por esta sensación de querer cuidarlos. No, yo no puedo empezar este viaje porque si no los voy a dejar solos. ¿Qué opináis de esta idea de ser mejor uno y recién cuando uno es mejor uno puede ayudar al resto? Totalmente la creo porque con el cambio de uno es que habilitas a otros de que sí se puede. Porque cuando tú quieres hacer algo diferente y te dicen que no puedes es porque ellos no lo hicieron y no se atrevieron. Entonces tú tienes que habilitarlos y decir sí se puede. Que justo en mi vida personal yo viví eso. Cuando quise estudiar psicología, mi padre me decía, ¿por qué vas a estudiar eso? ¿No? Estudia ingeniería, te va a dejar más dinero, etcétera. Entonces tuve mucha resistencia. Sin embargo, yo me atreví porque confié en algo superior, que es algo que admiro de Dr. Jordan B. Peterson, que habla mucho sobre luchando con la idea de Dios, que es, al final del día también para ser auténtico tienes que tener una visión auténtica, ¿no? Ahí es como te vas construyendo en auténtico, si tienes una visión auténtica. Entonces tienes que negociar con tu ideal, tienes que negociar con tu futuro, tienes que estar dispuesto a sacrificar futuros posibles que nunca se van a convertir en tu realidad encarnada. Entonces, de una otra manera, tienes que habilitar a otros con tu propio progreso, comprometerte, tener fe en algo superior, que a mí en lo personal, para vencer todas estas voces, fue tener fe en algo superior y que se vino a fortalecer justo con mis experiencias psicodélicas que me habilitaron a conectar con algo mucho más grande. No, tremendo. Hablé un poquito de negocios, porque tú eres un psicólogo de la Universidad de Texas, pero además eres empresario. ¿Y por qué digo empresario? Porque tenéis libros, La Reflexión,
tienes tus retiros, tienes tus productos digitales para Ujú. poder hacer una inversión a las personas, pero ¿cómo te metiste en esta idea de convertirte en emprendedor, en empresario? Justo porque llegué a un burnout, ¿no? Que es mucho de las personas que somos autoempleados de nosotros mismos. Mm, Normalmente vemos una salida en mejorarnos con nuestras habilidades específicas, sí. con nuestros conocimientos específicos, pero no sabemos nada de negocios y no sabemos nada de cómo poner límites, simplemente queremos más clientes y más clientes para poder atenderlos. Y me di cuenta y paré y dije, a ver, este estilo de vida no me está gustando, ¿no? Sé que soy bueno en lo que hago, pero también estoy dispuesto a sacrificar mi vida, a dejar de pasar tiempo con mi familia, a dejar de disfrutar, de Sí. poder viajar, de conectar con los que más quiero, de poder hacer cosas divertidas porque tengo que estar trabajando esclavo de un horario que no me gusta. Igual leí el libro de las 4 horas laborales de Tim Ferriss que me ayudó bastante a decir, Uf. a ver, ¿qué estilo de vida quiero yo? ¿No? Mm, Y aquí partí en decir, quiero hacer esta transición a ser un empresario psicodélico digital. ¿Por qué? Porque se adapta a mí y creo que puedo hacer mucho más impacto. De otra manera, ¿no? Entonces también por eso ahora voy a hacer formaciones para coaches psicodélicos que quieren hacer esto con una buena metodología. Pero ahí eso fue la transición del burnout, ¿no? De decir, a ver, ¿cómo es que quiero llevar mi vida? Y la clave también para mí para vencer el burnout es qué estilo de vida quiero para mí. ¿Cómo quiero trabajar? ¿Qué quiero hacer cuando trabajo? ¿Cuántas horas quiero trabajar? ¿Y qué no quiero hacer durante mi trabajo? mm. Con esas 4 preguntas clave me di un marco de referencia para justo ajustar todo lo que venía haciendo y cambié muchas cosas. Y hoy me siento en mi mejor momento, me siento más Mm. liberado, puedo hacer un viaje en jueves o miércoles Sí, claro. sin ningún problema porque ya se adapta a lo que yo estoy buscando. Y pasa mucho que los psicólogos, tengo muchos clientes que son psicólogos, terapeutas, Ujú, y creen que su trabajo es solamente este uno a uno ujú, que, que aman hacer. Que ese de repente les juega en contra, porque ujú, como aman hacerlo, sienten que no lo pueden dejar ujú, o que no lo quisieran dejar. Pero el problema es que son esclavos de su tiempo. De tengo que trabajar 8 horas a la semana, tengo que hacer toda esta cantidad de sesiones. eh, y cuando pasan los años, 50, 60 años, siguen esclavos de ese, ujú, de ese, de ese estilo de trabajo, con un estilo de vida mucho más caro. ujú, Niños en la universidad, casas que pagar, ujú. y no pueden parar. ¿Cómo un psicólogo escala con productos digitales? Con sistemas, con mejora de procesos. Y creo que eso es lo que me ha enseñado también la misma experiencia psicodélica, lo que hablamos al principio, zoom in y zoom out. Es esta capacidad de estar dentro y de estar fuera. ¿Qué es lo que hace un psicólogo? Es un operador y un consumidor. ¿Qué hace un empresario? Ser un visionario y un estratega. Entonces, en vez de ser el operador y consumidor de tu vida o vivir dentro de ella, sé el que trabaja sobre ella y ve que no eres el único que puede hacer ese trabajo, más bien si lo sabes hacer bien, crea un manual de operaciones para poder instruir a otras personas o mejor enfócate en crear un equipo estrella donde tengas especialistas hasta mejor que tú, Sí, pero que claro. tú puedas ser el empresario y sepas cómo te gustaría que hicieran esos procesos y enfocarte en crear una experiencia más sistematizada, ¿no? Que aquí es donde también desde mi lugar lo hablo desde lo digital, que apenas estoy empezando en este camino, pero integrar justo las tecnologías existentes para poder crear una mejor experiencia del usuario a través de un proceso bien sistematizado donde cada parte del proceso tenga su rol y su responsabilidad de un equipo que puedan crear un mejor proceso y justo poderlo escalar. Y la escala también, no solo en los sistemas, pero también en los productos digitales. ¿Y qué productos digitales tú crees que son los más populares para un psicólogo? Creo que hoy en día es importante para un psicólogo tener una marca personal. Y no solo un Ok. psicólogo, sino para todos los que quieren vender su conocimiento, quieren influir positivamente en las personas o quieren brindar algún tipo de acompañamiento. Lo segundo sería también empujar tu comunidad, ¿no? Mm, Nutrir tu comunidad, tu audiencia, ¿no? Y creo que lo más importante es usar todas las redes sociales para crear contenido de alto valor, pero también tener un flywheel que los lleves a un newsletter o los lleves a un blog o los lleves a un grupo de WhatsApp para que ahí los sigan nutriendo y eso, esa audiencia lo conviertas en prospectos, ¿no? mm. También es importante, pues obviamente tener definido ese sistema, pero creo que aparte de la marca personal y la comunidad es saber qué tipo de transformación quieres aportar al mundo, ¿no? Claro. Uno de tus vehículos es el acompañamiento uno a uno, pero ¿cuál es tu transformación clave? Y una vez que definas tu transformación clave, quizá es ayudar a las personas que están atravesando la pérdida de
un perrito. Bueno, entonces, ¿eso cómo lo puede hacer en un producto digital? En un ebook, en una plantilla, en un checklist de verificación, en una guía práctica, en usar la inteligencia artificial como ChatGPT para que te dé, dame 20 opciones de productos digitales que puedo hacer en este momento para potenciar mi negocio si quiero alcanzar cierta cantidad de dinero al mes. Sí. ¿No? Entonces, creo que tenemos el acceso para poder hacer dinero. Rápidamente la fórmula es muy básica. Vende algo más caro de lo que te costó y escálalo. Pero lo importante no es vender por vender, sino vender a conciencia, porque vender ayudas a más personas, pero también poniéndote en cuenta tu plenitud, porque no se trata de un destino financiero, sino de que tú disfrutes tu viaje hacia ese destino. Voy a poner la objeción que pueda estar alguien que pueda estar escuchando, pero muchos dicen, no, es que yo no quiero ser otro vende humo. Otro vende curso, otro vende... Pero el problema es que si tú eres valioso y no estás allá afuera compartiendo tu conocimiento, le estáis dando más espacio a estos a estos vende humo. Entonces hay que tomarse las redes. Si tú crees que tu conocimiento es valioso, anda y tómalo. ¿Estáis de acuerdo? Claro, es nuestra responsabilidad. Es nuestro mensaje, tenemos que compartirlo. Ok, y me diste estas ideas de ebooks y ChatGPT. Yo anoche estuve ocupando ChatGPT. Yo le dije, porque estoy haciendo unos términos y condiciones para un tema que tengo. No voy a contar tanto detalle, pero le dije a ChatGPT, ChatGPT, actúa como un abogado, experto en propiedad intelectual. Quiero que tomes esta información y quiero que la reescribas para mi empresa y que no se note que es plagio. Y le pasé un input y salió con un output y yo así. Lo mismo, dicho de otra forma, el que no está ocupando ChatGPT, Llama, Cloud, Claude y todas estas plataformas DeepGram, Runway, bla, 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 se está perdiendo una oportunidad tremenda. ¿Tú estás ocupando inteligencia artificial en tus modelos? Sí, y de hecho siempre digo a muchos de las personas con las que trabajo es, no pasa nada si no usas ChatGPT, pero cuando lo empiezas a usar tu competencia, ahí sí preocúpate, ¿no? Y ChatGPT lo que me encanta es justo, no solo le das su rol, le haces su planteamiento, le dices qué quieres y qué no quieres, pero también va aprendiendo de ti. Yo tengo la versión pagada y entonces va aprendiendo de ti y tengo bien diseñado cuál es mi tipo de narrativa, que también algo que me diferencia en mi marca personal y le digo a las personas es cuál es el diseño de tu narrativa. En mi contenido no hablamos de espiritualidad, pero es una narrativa profesional, psicológica, filosófica, psicodélica, tecnológica, una combinación de varias que hace appealing a gente específica, ¿no? Sí, claro. Entonces, esa es la clave de una marca personal, diseñar tu narrativa para resonar con cierta gente. Entonces, ChatGPT te ayuda no solo a diseñar eso, si le sabes dar sus prompts indicados, pero también a muchas cosas más. Y lo que me encanta de la evolución de ChatGPT es no tanto lo que está haciendo ahorita, sino que tú aprendas a usarla ahorita para a lo que va a evolucionar en el 2025. Que ya va a tomar todos tus datos de toda tu computadora, va a tomar toda tu información, va a tomar cosas de tu nube y de todo el mundo y ya lo que le digas, o sea, si tú empiezas a practicar el músculo de la inteligencia artificial en ti e integrarla como hemos integrado el iPhone, es una volada. O sea, ya agarramos el iPhone y decimos, oye Siri, dime esto. Si podemos tener esa capacidad con la inteligencia artificial, vamos a volar. Ya no estamos hablando de hacer un upgrade de carro, estamos hablando de un carro a un avión. Sí, claro. No, se los digo yo, se los dice Jorge, por favor, vayan a usar inteligencia artificial porque es maravilloso. O sea, y está corriendo tan rápido que todas esas cosas que tú creís que no se pueden hacer, se van a poder hacer. Entonces tú tenés que estar preparado porque si no, va a ser muy difícil. Para cerrar, sabemos que los psicodélicos en muchos países son ilegales. ¿Nos puede dar un poco como en Latinoamérica hablar un poco de la legalidad de todas estas terapias y de estas sustancias? Claro, realmente en todos los países es ilegal, ¿no? Creo que Costa Rica y Jamaica tienen su despenalización, es legal. De hecho, hay muchos centros de Estados Unidos, como en Costa Rica, Soltara, Rhythmia, y en Jamaica está Myco Meditations. O sea, y tú así los retiros en Costa Rica porque se puede hacer allá. Ok. Pero normalmente en todo Latinoamérica no se puede hacer, ¿no? Ahora, lo que hacen es realmente el acompañamiento no es ilegal.
Entonces tú puedes brindar un acompañamiento, puedes brindar tu preparación, el acompañamiento y la integración, que se le llama el coaching de integración o el acompañamiento terapéutico de la integración de experiencias psicodélicas o Claro. acompañamiento en estados no ordinarios. Todo también tiene que ver con este juego de palabras y también lo que no se puede es justo vender el hongo o cualquier psicodélico, ¿no? Pero no estás haciendo eso, estás brindando un programa de acompañamiento. ¿Y en Estados Unidos? En Estados Unidos solo está despenalizado y es despenalizado en Colorado y legal en Portland, Oregon. De hecho, ahorita que fui a mi entrenamiento hace 3 semanas, fue mi primera vez en un centro legal en Estados Unidos. Wow. Entonces, es diferente saber también que lo estás haciendo en un entorno completamente legal. Y es curioso porque el centro estaba en medio de edificios y todo, y es como que entras y muy curioso, pero sí, en Oregon es completamente legal. Ya creo que hay más de 50 centros disponibles, centros para facilitar entrenamiento, como también para que las personas de otros estados o de otros países puedan ir a esas experiencias. Probablemente la legalización de todo esto va a ir avanzando. ¿Por qué crees que todavía ha costado este proceso? ¿Por los psicodélicos recreacionales? ¿Por los problemas que puede causar? ¿Por los riesgos? Desde mi visión en este entendimiento, creo que resuena mucho con lo que decía Terence McKenna, que también es uno de los grandes pioneros en renacimiento psicodélico y la filosofía psicodélica de esta sustancia, especialmente con la psilocibina. Decía que la cultura no es tu amiga, ¿no? Entonces, de una otra manera, ¿qué es lo que hace Mm. una profunda experiencia psicodélica? Darte cuenta de la programación. Entonces, la cultura o una nación es como una empresa y nosotros somos sus usuarios y sus clientes. Entonces, si tú despiertas a eso y creas tu propia cultura y sales del sistema, ¿a quién le va a convenir? Me Claro. estás dejando de comprar Sí, claro. y estás empezando a producir y vender. Entonces no me conviene. Es un poquito lo que pasó con los hippies. Ujú. Ok. Ya. De todas maneras hay riesgo Ujú. y de todas maneras quizás los políticos todavía creen que es un paso a otras drogas más duras o quién sabe. Pues también es una forma de control. Y de cierta manera también me gusta que esté así porque esto tampoco está destinado para todo el mundo. No, por supuesto. A mí, insisto, para ir cerrando, todo lo que conversamos hoy día a mí me gusta, y quizás aquí podemos estar en desacuerdo, pero, y corrígeme si me equivoco, pero a mí me gusta el enfoque terapéutico, Ujú. el clínico. Recreacional, creo que mejor vayan a levantar pesas, Ujú. vayan a hacer deporte, pasen tiempo con su familia. Pero el impacto terapéutico clínico igual pasa con la marihuana también. Ujú. Con el THC, el potencial terapéutico es tremendo. Entonces, creo que mientras los países avancen en ese camino de legalizar esta sustancia en temas terapéuticos, es tremendo. Y creo que también es importante no confundir qué es terapéutico, porque hay personas que dicen, no, que lo voy a hacer terapéuticamente en mi casa, en mi cuarto, a solas. Eso no es terapéutico. Terapéutico involucra un acompañamiento, involucra una metodología, involucra alguien experto en salud mental o que tenga estudios en psicología, psiquiatría, medicina, enfermería o un contexto que te pueda apoyar en eso. Claro. ¿Por qué? Porque es lo que se va a potenciar. Y una persona también que sepa estar Sí. cómodo en lo incómodo. Que siempre digo, la clave de un terapeuta es poder transferirle presencia, paciencia y estabilidad a la persona cuando está navegando una situación difícil, porque lo que haces es transferirle tu neurobiología y ella aprende a estar tranquila y en paz ante una emoción muy fuerte. Que justo para eso es el terapeuta, para también hacer una transferencia inteligente, respetuosa y ética de la forma de cómo puedes sostener una emoción o un dolor. Maravilloso. Jorge, ¿dónde te encontramos? Me encuentran en Instagram como Jorge Elizondo con doble N o en mi página web jorgeelizondo.com. ¿Algo más que no hayamos conversado que te gustaría dejar? Pues creo que ha sido una conversación muy enriquecedora también para mí y creo que lo importante es una frase que quiero dejarles, no tanto como conversar, pero hay que destruirnos para conocernos y hay que construirnos para descubrirnos. La clave es la transformación, no solo ser. Y entonces creo que estos procesos nos invitan a darnos cuenta de que somos más de lo que queremos ser, no somos lo que éramos ayer y todavía no llegamos a lo que podemos llegar a ser, y aprender a navegar en este espacio liminal, que es lo que te enseña la experiencia psicodélica, y aprender a estar en paz en ese espacio va a enriquecer más tu alma, va a ampliar tu visión, te va a dar más claridad en el propósito y va a nutrir
tu vida de sentido, que al final el sentido es algo que construimos todos juntos. Dejémoslo hasta acá. Muchas gracias, Jorge, por venir. Gracias a ti, Nico, por la invitación. Adiós. Si te gustó el episodio, por favor, dale like. Hay mucha gente que está escuchando este podcast y no está suscrita, más del 70%. Así que, por favor, si te gusta lo que estamos haciendo, suscríbete, compárteselo a un amigo, porque es la única forma de seguir mejorando. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio del podcast de Nico Orellana. Adiós.